Imagina dejar atrás tu hogar, tu tierra y todo lo que conoces, solo porque una voz invisible te lo ordena. Esa fue la decisión de Abraham en Ur de los Caldeos. No tenía mapa ni garantías, solo una promesa, que de su descendencia nacería un pueblo destinado a cambiar la historia. Ese pueblo es Israel. Su historia no es un relato de ficción, sino una epopeya de 4000 años marcada por pactos divinos, milagros, ruinas y restauraciones. Un camino que atraviesa desiertos y reinos, victorias gloriosas y exilios devastadores, traiciones humanas y fidelidad divina. Israel es el testimonio viviente de un Dios que cumple lo que promete, aunque el mundo entero parezca derrumbarse. Y su historia, lejos de ser un recuerdo antiguo, es la clave para entender nuestro presente y el desenlace final de la humanidad. Acompáñanos en este viaje épico. Suscríbete, porque lo que descubrirás en la historia de Israel podría transformar tu fe para siempre. Los patriarcas y la promesa. Todo comienza con ese hombre, Abram, cuyo nombre significa Padre enaltecido. Pero era un padre sin descendencia legítima, un hombre de 75 años con una esposa, Sarai, que era estéril. Humanamente, su linaje estaba destinado a terminar. Pero la promesa de Dios desafiaba la biología y el tiempo. El libro del Génesis, capítulo 12, versículos 1 y 2, nos dice las palabras exactas de Dios. Deja tu tierra, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. El viaje fue arduo. Imagina las caravanas de camellos y ciervos moviéndose lentamente bajo un sol implacable a través de los desiertos de Mesopotamia. Cada día era un acto de fe. ¿A dónde vamos? ¿Cuándo llegaremos? ¿Es real esta voz que escuché? Finalmente, llegaron a Canaán, la tierra que Dios les había señalado. Pero no era un paraíso vacío esperando ser reclamado. Estaba habitada por pueblos poderosos. Los hititas, los amorreos, los jebuseos, eran culturas con sus propias deidades, como Baal, el dios de la tormenta, y Astarte, la diosa de la fertilidad. Erigían altares paganos en cada colina alta y bajo cada árbol frondoso. En medio de esta tierra saturada de politeísmo, Abram fue llamado a algo radicalmente nuevo: ser un testigo del único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra. Allí, Dios formalizó su promesa con un pacto, un contrato sagrado. En Génesis capítulo 15, Dios le pide a Abram que prepare un sacrificio, y mientras Abram duerme, una antorcha de fuego, simbolizando la presencia divina, pasa entre los animales divididos, sellando el pacto unilateralmente. Dios se comprometía a cumplir su parte, sin importar las fallas de Abram. La promesa era segura. Los años pasaban y la promesa de un hijo parecía desvanecerse. Sarai, en su desesperación, le dio a su sierva Agar a Abram, y de ella nació Ismael. Pero este no era el hijo de la promesa. La fe de Abram y Sarai fue probada hasta el límite. Finalmente, a los 99 años, Dios se le apareció de nuevo. Cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, que significa princesa. Y les reafirmó lo imposible: de cierto, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y como señal visible de este pacto, Dios instituyó la circuncisión. Y la promesa se cumplió. Isaac, cuyo nombre significa risa, nació de una mujer anciana y estéril. Un milagro viviente que demostraba que para Dios no hay nada imposible. Pero la fe de Abraham sería sometida a una prueba final, la más desgarradora de todas. En el monte Moría, Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su único hijo amado,
el hijo de la promesa. Imagina el tormento de ese padre subiendo la montaña, cada paso una agonía. Imagina la pregunta inocente de Isaac: Padre mío, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham, llena de una fe que quiebra el alma: Dios se proveerá de cordero. En el último instante, un ángel detuvo su mano. Dios había probado su corazón y había visto una obediencia absoluta, y proveyó un carnero para el sacrificio. Este evento, conocido como la Aquedá, o la atadura de Isaac, se convirtió en un pilar de la fe judía y una prefiguración del sacrificio supremo que vendría miles de años después. La promesa continuó a través de Isaac. Él, a su vez, tuvo dos hijos gemelos de su esposa Rebeca, Esaú y Jacob. Desde el vientre materno luchaban. Esaú, el primogénito, era un cazador rudo y velludo. Jacob, cuyo nombre significa el que suplanta, era un hombre tranquilo que prefería las tiendas. La historia de cómo Jacob, con la ayuda de su madre, engañó a su anciano y ciego padre Isaac para robarle la bendición de la primogenitura a Esaú, es un relato de astucia y debilidad humana. Pero incluso a través de estas intrigas familiares, el plan soberano de Dios avanzaba. Huyendo de la ira de su hermano, Jacob tuvo un encuentro divino que transformó su vida. Durmiendo en un lugar llamado Betel, con una piedra como almohada, soñó con una escalera que conectaba la tierra y el cielo, con ángeles subiendo y bajando. Y en lo alto Dios mismo le reafirmó el pacto de Abraham: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, como leemos en Génesis capítulo 28, versículo 14. Jacob despertó con temor reverente, entendiendo que no estaba solo. Años más tarde, regresando a su tierra, temeroso de reencontrarse con Esaú, Jacob vivió la noche más larga de su vida. Un hombre misterioso luchó con él hasta el amanecer. Jacob, herido en la cadera pero tenaz, se negó a soltarlo hasta recibir una bendición. Aquel ser celestial le cambió el nombre. Ya no sería Jacob, el suplantador, sino Israel, que significa el que lucha con Dios. Este no fue solo un cambio de nombre, fue el nacimiento de una identidad. Sus descendientes serían conocidos para siempre como los hijos de Israel, un pueblo destinado a una relación de lucha, dependencia y pacto con el Dios Todopoderoso. De Jacob, ahora Israel, nacieron 12 hijos de sus esposas Lea y Raquel, y de sus siervas Bilha y Silpa: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ellos se convertirían en los padres de las 12 tribus de Israel. Entre ellos, la historia de José brilla con una luz especial. Era el hijo favorito de su padre, lo que provocó los celos mortales de sus hermanos. Lo vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. Lo dieron por muerto, pero lo que sus hermanos planearon para mal, Dios lo encaminó para bien. En Egipto, a pesar de ser falsamente acusado y encarcelado, la habilidad de José para interpretar sueños lo llevó ante el mismo faraón. Predijo 7 años de abundancia seguidos de 7 años de una hambruna devastadora. Faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró segundo al mando de todo Egipto. José administró la nación con tal pericia que salvó no solo a Egipto, sino a todo el mundo conocido de la inanición. Y fue en medio de esa hambruna que sus propios hermanos, quienes lo habían vendido, llegaron a Egipto en busca de alimento. La escena del reencuentro, el perdón de José y la revelación de su identidad es uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. Les dijo, según Génesis capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida a mucho pueblo. Así, toda la familia de Jacob, 70 almas en total, descendió a Egipto para escapar del hambre. Se establecieron en la fértil tierra de Gosén, protegidos y honrados gracias a José. Lo que parecía un refugio seguro se convertiría, con el paso de los siglos, en una casa de servidumbre. Pero por ahora, la promesa hecha a Abraham de que su descendencia sería numerosa como las estrellas, comenzaba a tomar forma tangible en la tierra de los faraones. La primera etapa de la saga había concluido, pero el mayor drama estaba aún por comenzar. Esclavitud y éxodo, el nacimiento de una nación. 400 años es mucho tiempo. Las generaciones pasaron. El recuerdo de José, el Salvador de Egipto, se desvaneció en las arenas del tiempo. Los hijos de Israel, bendecidos por Dios, se multiplicaron grandemente. Ya no eran un clan familiar de 70 personas, eran un pueblo numeroso, una nación dentro de otra nación. Y su presencia comenzó a generar miedo en el corazón de un nuevo faraón, que no conocía a José. Veía en su número no una bendición, sino una amenaza. Y si se unían a los enemigos de Egipto en tiempos de guerra, el miedo se convirtió en opresión. El refugio de Gosén se transformó en un campo de trabajos forzados. Los israelitas fueron sometidos a una esclavitud brutal, obligados a construir las ciudades de Pitón y Ramsés para el faraón. El libro del Éxodo describe cómo los egipcios les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La promesa de Dios estaba obrando incluso bajo el látigo de los capataces. La crueldad del faraón escaló hasta un nivel de genocidio. Ordenó a las parteras hebreas que mataran a todo niño varón que naciera. Pero las parteras, temerosas de Dios, desobedecieron. Entonces, Faraón emitió un decreto a todo su pueblo: echad al río a todo hijo que nazca. Era un intento de aniquilar el futuro de Israel, de cortar de raíz la línea de la promesa. Pero en medio de esta oscuridad, la providencia de Dios preparaba a un libertador. Una mujer de la tribu de Leví tuvo un hijo, y al ver que era hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo, lo colocó en una arquilla de juncos calafateada con asfalto y brea, y la dejó entre los carrizales a la orilla del río Nilo. Ese niño, flotando en las mismas aguas destinadas a ser su tumba, fue encontrado por la hija del faraón. Ella lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el futuro libertador de Israel fue criado en el palacio de su opresor, educado en toda la sabiduría de los egipcios, pero amamantado y cuidado en sus primeros años por su propia madre. A los 40 años, Moisés, consciente de su identidad hebrea, vio a un egipcio golpear a uno de sus hermanos. En un arrebato de ira, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente, al ver que su acto era conocido, huyó de Egipto y se exilió en la tierra de Madián. Allí el príncipe de Egipto se convirtió en un humilde pastor. Durante 40 largos años, cuidó ovejas en el desierto, un tiempo de purificación y preparación para la misión que Dios le tenía reservada. Y entonces, a los 80 años, cuando toda ambición humana se había extinguido, Dios lo llamó. Mientras pastoreaba cerca del monte Horeb, el monte de Dios, vio una zarza que ardía en fuego, pero no se consumía. Era una visión sobrenatural que capturó su atención. Al acercarse, la voz de Dios lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». Le ordenó quitarse las sandalias, porque el lugar que pisaba era tierra santa. Allí, Dios se reveló como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dijo que había visto la aflicción de su pueblo y que lo enviaría a Faraón para sacar a Israel de Egipto. Moisés, abrumado,
presentó excusas. ¿Quién soy yo? ¿Qué les diré? No me creerán, no soy elocuente. A cada objeción, Dios le dio una respuesta y una señal. Y lo más importante, le reveló su nombre personal, su nombre de pacto. Cuando Moisés preguntó, ¿cuál es tu nombre?, Dios respondió con una de las frases más profundas de toda la Biblia, según Éxodo capítulo 3, versículo 14, yo soy el que soy. Este nombre, Yahvé, revela a un Dios eterno, autoexistente, soberano, el que es, el que era y el que ha de venir. Armado con este nombre y con una vara de pastor, Moisés regresó a Egipto. El enfrentamiento entre Moisés y Faraón fue una batalla cósmica. No era solo un hombre contra un rey, era el dios de los esclavos contra todo el panteón de los dioses de Egipto. Cada una de las 10 plagas fue un ataque directo y humillante contra una deidad egipcia. El agua del Nilo convertida en sangre fue un juicio contra Hapi, el dios del río. La plaga de tinieblas fue una burla a Ra, el todopoderoso dios del sol. Las plagas de ranas, piojos, moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo y las langostas demostraron la impotencia de los dioses de Egipto y el poder absoluto de Yahvé. Con cada plaga, el corazón de Faraón se endurecía más. La 10ª y última plaga fue la más terrible. El ángel de la muerte pasaría por Egipto y mataría al primogénito de cada casa, desde el hijo de Faraón hasta el del siervo. Pero Dios proveyó una vía de escape para su pueblo, la Pascua. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y untar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Cuando el ángel destructor viera la sangre, pasaría de largo Pesaj, en hebreo. Esa noche, mientras un gran clamor se levantaba en Egipto, los israelitas comieron la cena de Pascua de pie, listos para partir. La sangre del cordero los había salvado. Quebrantado por la muerte de su propio hijo, Faraón finalmente cedió, expulsó a los israelitas de Egipto. 600.000 hombres, sin contar mujeres y niños, salieron de Ramsés, un pueblo de esclavos que ahora marchaba hacia la libertad. Habían vivido en Egipto 430 años, pero su prueba no había terminado. Arrepentido de haber perdido su fuerza laboral, Faraón los persiguió con sus carros de guerra y los acorraló contra el Mar Rojo. Atrapados entre el mar y el ejército más poderoso del mundo, el pueblo clamó aterrorizado. Pero Moisés les dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros. Dios le ordenó a Moisés extender su vara sobre el mar, y durante toda la noche un viento recio del este dividió las aguas, creando un camino seco en medio del mar, con muros de agua a la derecha y a la izquierda. Israel cruzó en seco. Cuando los egipcios los siguieron, Dios desató las aguas, y todo el ejército de Faraón fue aniquilado. En la orilla de la libertad, Israel cantó un cántico de victoria, celebrando al Dios que los había redimido con mano poderosa. El viaje los llevó al pie del monte Sinaí. Allí, en medio de truenos, relámpagos, una espesa nube y el sonido ensordecedor de una trompeta, la presencia de Dios descendió sobre la montaña en fuego. El pueblo temblaba. Fue en este escenario de majestuosidad y terror que Dios estableció su pacto con la nación de Israel. Les dio su ley, la Torá, comenzando con los 10 mandamientos grabados en tablas de piedra. Estos no eran solo un código moral, eran los términos de la relación de pacto. El primer mandamiento estableció el fundamento de su identidad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel fue llamado a un monoteísmo radical en un mundo politeísta. Fueron llamados a ser un reino de sacerdotes y una nación santa, un pueblo apartado para ser la luz de Dios en el mundo.
Para que su presencia habitara en medio de ellos, Dios les dio instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, un santuario portátil. En su lugar más sagrado, el lugar santísimo, se colocaría el arca del pacto, un cofre de madera de acacia cubierto de oro que contenía las tablas de la ley. Sobre el arca estaba el propiciatorio, con 2 querubines de oro. Allí, la gloria de Dios, la Shekinah, habitaría. El Dios infinito y santo eligió morar en medio de un pueblo pecador y errante. El éxodo fue más que una huida de la esclavitud. Fue un acto de redención y creación. Dios tomó a un pueblo de esclavos sin identidad y los forjó en el desierto, dándoles una ley, un pacto y su propia presencia. Nacieron como nación al pie del Sinaí. Sin embargo, su viaje hacia la tierra prometida estaría marcado por la rebelión, la incredulidad y un largo peregrinaje. Su anhelo por un liderazgo visible y humano eventualmente los llevaría a pedir un rey, abriendo un nuevo y dramático capítulo en su historia. La era de los jueces y el Reino Unido. Después de 40 años en el desierto, una nueva generación de israelitas se encontraba a las puertas de la tierra prometida. Moisés, su gran libertador, había muerto. El liderazgo pasó a su sucesor, Josué, un hombre lleno del espíritu de sabiduría, con el arca del pacto al frente, simbolizando que era Dios quien luchaba por ellos. Los israelitas cruzaron el río Jordán, que se dividió milagrosamente como el Mar Rojo. La primera ciudad en caer fue la formidable Jericó. No fue conquistada por estrategia militar, sino por un acto de obediencia y fe. Durante 6 días marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Al 7º día dieron 7 vueltas. Los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó y las murallas de Jericó se derrumbaron. La conquista de Canaán había comenzado. Josué lideró al pueblo en una serie de victorias asombrosas, pero la conquista no fue completa. Dejaron focos de resistencia, enclaves de pueblos cananeos que continuarían siendo una espina en el costado de Israel, una tentación constante hacia la idolatría. Cuando Josué murió, y con él toda la generación que había presenciado las maravillas de Dios, Israel entró en un período oscuro y caótico de unos 300 años. Fue la era de los jueces. El libro de los jueces describe este tiempo con una frase sombría que se repite: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación cayó en un ciclo vicioso y deprimente. Primero, el pueblo se olvidaba de Dios y comenzaba a adorar a los Baales y Astartes de los cananeos. Luego, como juicio, Dios permitía que naciones enemigas, como los madianitas o los filisteos, los oprimieran. En su angustia, el pueblo clamaba a Dios. Y finalmente Dios, en su misericordia, levantaba un libertador, un juez, que los rescataba. Y el ciclo volvía a empezar. Estos jueces no eran magistrados de túnica negra, sino líderes carismáticos, guerreros levantados por el Espíritu de Dios para una tarea específica. Figuras como Débora, la profetisa que guió a Barak a la victoria; Gedeón, el hombre temeroso que con solo 300 hombres derrotó a un ejército incontable; y Sansón, el nazareo de fuerza sobrehumana, cuya debilidad por las mujeres filisteas lo llevó a la ruina y a una redención final. Cada historia era un recordatorio de que la verdadera fortaleza de Israel no estaba en sí misma, sino en su fidelidad al Señor, su verdadero Rey. Sin embargo, la inestabilidad y la constante amenaza de sus vecinos hicieron que el pueblo anhelara algo diferente. Miraban a las otras naciones, con sus reyes, sus ejércitos permanentes y su estabilidad política, y desearon ser como ellas. Se acercaron al último y más grande de los jueces, el profeta Samuel, y le hicieron una demanda que entristeció su corazón y el de Dios: «Danos un rey que nos juzgue,
como tienen todas las naciones. Samuel les advirtió sobre las consecuencias. Un rey les quitaría a sus hijos para el ejército, a sus hijas como perfumadoras y cocineras, tomaría lo mejor de sus campos y les impondría pesados impuestos, serían sus siervos. Pero el pueblo insistió. En su clamor por un rey terrenal, estaban rechazando el reinado celestial de Dios. Dios le dijo a Samuel que accediera a su petición. El elegido fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Era un hombre alto, imponente, la imagen perfecta de un rey guerrero. Al principio tuvo éxito, guiado por el Espíritu de Dios, pero el poder corrompió su corazón. El orgullo lo llevó a la desobediencia. En 2 ocasiones cruciales, desobedeció un mandato directo de Dios a través de Samuel. Primero ofreció un sacrificio que solo los sacerdotes debían hacer. Segundo, perdonó la vida al rey Agag de los amalecitas y lo mejor del botín, cuando Dios había ordenado su destrucción total. Samuel le pronunció las palabras devastadoras: por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mientras Saúl se hundía en la paranoia y la amargura, Dios ya había elegido a su sucesor. Envió a Samuel a la pequeña aldea de Belén, a la casa de un hombre llamado Isaí. Allí ungió en secreto al menor de los hijos, un joven pastor llamado David, un muchacho de hermoso parecer y buen semblante, pero lo más importante, un hombre conforme al corazón de Dios. David entró en la escena nacional de manera espectacular. El ejército de Israel estaba paralizado de miedo por un campeón filisteo, un gigante llamado Goliat, que medía casi 3 metros de altura. Durante 40 días desafió a Israel a un combate singular. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo, pero David, que había ido a llevar provisiones a sus hermanos, escuchó las burlas y se indignó. Con una fe inquebrantable, se presentó ante Saúl y se ofreció a luchar. Rechazó la armadura del rey y, armado solo con su cayado de pastor, una honda y 5 piedras lisas del arroyo, se enfrentó al gigante. La victoria de David no fue por fuerza humana, sino por una confianza absoluta en el Dios de Israel. Con una sola piedra, derribó a Goliat y selló una victoria improbable que lo convirtió en un héroe nacional. El resto del reinado de Saúl fue una trágica persecución de David, a quien veía como una amenaza. Finalmente, Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla contra los filisteos. David fue proclamado rey, primero sobre Judá y luego sobre todas las tribus de Israel. Su primer gran acto fue conquistar la fortaleza jebusea de Jerusalén y establecerla como la capital política y religiosa de la nación unificada. Llevó el arca del pacto a la ciudad con gran regocijo, convirtiendo a Jerusalén en la ciudad de David, el lugar donde el nombre de Dios habitaría. Bajo el rey David, Israel entró en su edad de oro. Extendió las fronteras del reino desde Egipto hasta el Éufrates, sometiendo a todas las naciones vecinas. Pero la mayor ambición de David no era la conquista militar, sino la adoración. Deseaba construir un templo permanente para el arca. Dios se lo prohibió, porque era un hombre de guerra, pero le hizo una promesa aún mayor, el pacto davídico. Según el segundo libro de Samuel, capítulo 7, Dios le prometió a David que establecería su casa para siempre, que su trono sería eterno. Esta promesa mesiánica se convirtió en la gran esperanza de Israel, la venida de un futuro hijo de David que reinaría para siempre. El reinado de Salomón, hijo de David, llevó a Israel a la cima de su gloria y prosperidad. Famoso por su sabiduría, construyó el magnífico templo en Jerusalén, una maravilla arquitectónica cubierta de oro y maderas preciosas. En la dedicación del templo, la gloria de Dios llenó la casa y el pueblo disfrutó de una paz y una riqueza sin precedentes.
La fama de Salomón se extendió por todo el mundo. Sin embargo, incluso en medio de este esplendor, las semillas de la división ya se estaban sembrando. Salomón, en su vejez, tomó cientos de esposas y concubinas extranjeras que desviaron su corazón hacia dioses paganos. Para financiar sus grandiosos proyectos de construcción, impuso pesados impuestos y trabajos forzados, especialmente sobre las tribus del norte. La unidad que David había forjado con tanto esfuerzo comenzó a resquebrajarse. La gloria del Reino Unido sería brillante, pero trágicamente breve. La historia estaba a punto de dar un giro oscuro, demostrando que incluso los reyes más sabios son falibles y que la única esperanza duradera de Israel residía en el Rey eterno prometido a David. El reino dividido y el exilio. La edad dorada de Israel, tan resplandeciente bajo Salomón, resultó ser un gigante con pies de barro. Bajo el brillo del oro del templo y la fama de su sabiduría, se habían formado grietas invisibles en el alma de la nación. El propio Salomón, el hombre a quien Dios le había concedido una sabiduría sin igual, había permitido que su corazón se extraviara. El primer libro de los Reyes, en su capítulo 11, nos da el doloroso diagnóstico: sus 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas princesas de naciones paganas, desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue perfecto para con Yahvé su Dios. Construyó altares para Astarte, para Quemos y para Moloc en las mismas colinas que rodeaban Jerusalén. La semilla de la división, regada por la idolatría, estaba a punto de germinar. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam ascendió al trono. Las tribus del norte, lideradas por un hombre llamado Jeroboam, se acercaron al nuevo rey con una petición razonable. Estaban agotados por los pesados impuestos y los trabajos forzados del reinado de Salomón. Le rogaron: «Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre, y te serviremos». Roboam tenía una decisión que marcaría la historia. Los ancianos consejeros de su padre le dieron un sabio consejo: «Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, ellos te servirán para siempre». Pero Roboam, joven y arrogante, prefirió el consejo de sus amigos de la infancia, quienes le instaron a mostrar mano dura. Su respuesta al pueblo fue una declaración de tiranía que selló el destino del reino. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 14, les dijo estas palabras infames: «Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, mas yo os castigaré con escorpiones». Esa respuesta fue la chispa que incendió la pradera. Las 10 tribus del norte se rebelaron. Su grito de secesión resonó por las colinas. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. El Reino Unido, forjado con la sangre de David y la gloria de Salomón, se partió en dos. 10 tribus formaron el reino del norte, conocido como Israel, con Jeroboam como su primer rey. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur, conocido como Judá, con Jerusalén como su capital. Desde ese momento, las dos naciones hermanas siguieron caminos divergentes, marcados por la rivalidad, la guerra y una espiral descendente de infidelidad. El reino del norte, Israel, estaba condenado desde su nacimiento. Jeroboam, temeroso de que si su pueblo subía a Jerusalén para adorar en el templo, sus corazones volverían a la casa de David, cometió un acto de apostasía calculado. Para crear una alternativa religiosa, erigió 2 becerros de oro, uno en Betel, en el sur de su reino, y otro en Dan, en el norte. Declaró al pueblo:
He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Era un eco terrible del pecado cometido en el Sinaí. Este pecado de Jeroboam se convirtió en una maldición que infectó al reino del norte durante toda su existencia. Pero Dios, en su infinita paciencia, no los abandonó a su suerte. Les envió una sucesión de profetas valientes para llamarlos al arrepentimiento. El más grande de ellos fue Elías, el tisbita, un hombre rudo que desafió al rey más malvado de Israel, Acab, y a su idólatra esposa Jezabel. El enfrentamiento culminó en el monte Carmelo, donde Elías desafió a 450 profetas de Baal, y Dios respondió con fuego del cielo. A Elías le siguieron otros, como Eliseo, Amós y Oseas. Pero las advertencias fueron en vano. Mientras tanto, en el sur, el reino de Judá tuvo una historia más estable, pero igualmente turbulenta. Tenían la ventaja de poseer Jerusalén, el templo y la promesa del pacto davídico. Sin embargo, también ellos vacilaron entre la fidelidad y la apostasía. Tuvieron reyes terribles, como Manasés, pero también tuvieron momentos de gloriosa reforma bajo reyes justos como Ezequías y Josías, quienes, aconsejados por profetas como Isaías, lideraron avivamientos nacionales. Pero estos destellos de luz no pudieron detener la marea de oscuridad. El juicio largamente advertido finalmente llegó, primero sobre el reino del norte. En el año 722 a.C., el implacable imperio asirio conquistó la capital, Samaria. Los asirios deportaron a las 10 tribus y las esparcieron por todo su imperio, donde se asimilaron y desaparecieron del registro de la historia como las 10 tribus perdidas de Israel. Judá sobrevivió por más de un siglo, pero no aprendió la lección. Dios les envió a su último gran profeta de advertencia, Jeremías, quien les rogó que se arrepintieran, advirtiéndoles de la destrucción que vendría de Babilonia. Pero fue ridiculizado y encarcelado. Finalmente, en el año 587 a.C., el ejército babilonio, comandado por Nabucodonosor, rompió las murallas de Jerusalén. La ciudad fue saqueada e incendiada, y lo más devastador, el templo de Salomón fue reducido a cenizas. La élite de la nación fue llevada cautiva a Babilonia. El Salmo 137 captura la angustia de ese exilio. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Todo parecía perdido. Sin embargo, incluso en la destrucción, los profetas del exilio, como Ezequiel y Daniel, recordaron al pueblo que el juicio no era la última palabra. Fue Jeremías quien les dio la promesa más clara y esperanzadora. En el capítulo 29, versículo 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». El regreso y el segundo templo. Naconsider con Rasterbiana Crosila Belien Babilonia fue un periodo de profundo duelo y reflexión espiritual. Fue allí donde las escrituras se recopilaron y se convirtieron en el centro de la vida judía. Y la promesa de Jeremías de un regreso después de 70 años comenzó a cumplirse. El poderoso imperio babilónico cayó ante un nuevo poder, Persia, y su rey, Ciro el Grande. En el año 538 a.C., Ciro emitió un decreto asombroso. Con una política de tolerancia, permitió a los pueblos conquistados regresar a sus tierras. El libro de Esdras, capítulo 1, registra su edicto, permitiendo a los judíos subir a Jerusalén y reconstruir el templo. Esto era el cumplimiento exacto de una profecía de Isaías, quien había llamado a Ciro por su nombre 150 años antes. Un primer grupo de casi 50.000 exiliados, liderado por Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, regresó a una Judá desolada.
Su primera prioridad fue reconstruir el altar y restablecer los sacrificios. Comenzaron la reconstrucción del templo, pero la oposición de sus vecinos detuvo la obra durante 16 años. Entonces, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para reavivar el ánimo del pueblo. El segundo templo fue finalmente completado en el año 516 a.C. Era mucho más modesto que el de Salomón, y los ancianos lloraron al recordarlo. Pero el profeta Ageo les dio una promesa asombrosa de parte de Dios. En el capítulo 2, versículo 9, «La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar». Décadas más tarde, en el año 458 a.C., llegó una segunda oleada de retornados bajo el liderazgo de Esdras, un escriba diligente en la ley de Moisés. Su misión fue una reforma espiritual, llevando al pueblo a un arrepentimiento nacional por sus pecados. Poco después, en el año 445 a.C., llegó Nehemías, el copero del rey persa. Con el permiso del rey, fue a Jerusalén y en un tiempo récord de 52 días lideró al pueblo en la reconstrucción de los muros de la ciudad, a pesar de la constante amenaza de sus enemigos. Con la seguridad física y espiritual restaurada, Esdras y Nehemías llevaron a cabo una gran ceremonia de renovación del pacto. Esdras leyó la Torá al pueblo, y ellos respondieron con llanto y arrepentimiento, pero también con gozo, porque el gozo de Yahvé es vuestra fuerza. Este periodo del segundo templo fue una era de redefinición. Israel vivía bajo el dominio de imperios, pero se aferraba a su identidad a través de la Torá y el templo. Fue un tiempo de resiliencia y de intensa expectativa mesiánica. En medio de la opresión del imperio griego, los macabeos lideraron una revuelta heroica en el año 167 a.C., purificando el templo en un evento que se conmemora hasta hoy en la fiesta de Hanukkah. Así, la historia del regreso no fue solo sobre reconstruir piedras, sino sobre redescubrir el pacto. Mientras Israel restauraba su ciudad y su fe, el escenario del mundo se estaba preparando para el cumplimiento de la promesa más grande de todas, bajo la sombra de un nuevo poder que se levantaba en el oeste, Roma. Bajo el dominio romano y la destrucción del templo, la breve y gloriosa independencia lograda por los macabeos fue como un destello de luz antes de una larga noche. El poder de Grecia menguaba, pero en el oeste una nueva superpotencia estaba en ascenso, Roma. Con sus legiones disciplinadas, su genio para la ingeniería y su insaciable sed de conquista, la sombra del águila romana se extendió inexorablemente sobre el Mediterráneo. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo Magno llegó a Judea. Aprovechando una disputa interna por el trono judío, entró en Jerusalén, poniendo fin a la soberanía del reino asmoneo. Judea se convirtió en un estado cliente de Roma. El pueblo del pacto se encontró una vez más bajo el talón de una potencia extranjera, un imperio que, aunque traía ley y orden, pax romana, adoraba un panteón de dioses paganos y con el tiempo exigiría la adoración del propio César como un dios. Roma gobernaba con mano de hierro, a menudo a través de reyes títeres. El más famoso de ellos fue Herodes el Grande, un idumeo astuto y paranoico que, aunque no era judío de linaje, fue nombrado rey de los judíos por el Senado romano. Para ganarse el favor de sus súbditos, Herodes emprendió proyectos de construcción masivos, el más espectacular de los cuales fue la renovación y expansión del segundo templo en Jerusalén. Lo convirtió en una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, un edificio de mármol blanco y oro que brillaba bajo el sol. Pero bajo esta fachada de esplendor, la tierra hervía de tensiones.
La opresión de los gobernadores romanos, los pesados impuestos y la presencia de símbolos paganos en la Tierra Santa alimentaban un resentimiento profundo. El pueblo judío estaba dividido en facciones: saduceos, fariseos, esenios y los revolucionarios celotes, todos esperando la venida del Mesías de maneras muy diferentes. Era en este crisol de ocupación militar y ferviente expectativa mesiánica que tuvo lugar el evento más trascendental de la historia humana. En la humilde aldea de Nazaret, en la despreciada región de Galilea, un ángel se le apareció a una joven virgen llamada María y le anunció que concebiría y daría a luz al Hijo de Dios, el Mesías prometido. Su nombre sería Jesús. Nació en Belén, la ciudad de David, cumpliendo la antigua profecía. Alrededor de los 30 años, Jesús de Nazaret comenzó su ministerio público. No era el Mesías que muchos esperaban. No era un rey guerrero que levantaría un ejército contra Roma. Proclamó la llegada del reino de Dios, un reino que no era de este mundo. Sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos, perdonó los pecados y enseñó con una autoridad que asombraba a las multitudes. Su mensaje era radical: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamó a la gente no a una rebelión política, sino a una transformación interior, a un pacto escrito en el corazón. Muchos lo siguieron, viendo en él el cumplimiento de las profecías. Pero su afirmación de ser uno con Dios, su autoridad para perdonar pecados y su crítica a la hipocresía de los líderes religiosos lo pusieron en un curso de colisión, tanto con el establishment judío como con el poder romano. Traicionado por uno de sus discípulos, fue arrestado, juzgado ilegalmente por el Sanedrín y entregado al gobernador romano, Poncio Pilato. Acusado de sedición, de proclamarse rey, fue condenado a la forma más cruel de ejecución romana, la crucifixión. Murió en una colina fuera de Jerusalén, el Gólgota. Para el mundo fue la derrota de un profeta fallido, pero para sus seguidores, su muerte fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Pascua que quita el pecado del mundo, y su testimonio culminante fue que al tercer día Dios lo resucitó de entre los muertos, venciendo a la muerte y abriendo el camino a una nueva creación. La crucifixión de Jesús, sin embargo, no calmó las tensiones en Judea. Al contrario, la agitación nacionalista creció. El anhelo de liberación del yugo romano se volvió insoportable. En el año 66 después de Cristo, una serie de provocaciones por parte del gobernador romano Floro encendió la mecha. Estalló la primera guerra judeo-romana. Fue una revuelta desesperada, heroica, pero condenada al fracaso. Roma respondió con toda su fuerza. El general Vespasiano y más tarde su hijo Tito lideraron las legiones. La guerra se prolongó durante 4 sangrientos años. Finalmente, en el año 70 después de Cristo, después de un asedio brutal que causó una hambruna terrible dentro de Jerusalén, las legiones romanas rompieron las murallas. La ciudad fue saqueada, sus habitantes masacrados o vendidos como esclavos. Y el magnífico templo de Herodes, el corazón del judaísmo, fue incendiado y completamente destruido. El historiador judío Flavio Josefo, testigo ocular de la tragedia, escribió que la sangre corría por las calles como un río. La profecía de Jesús, pronunciada 40 años antes, se había cumplido al pie de la letra. Mirando el templo, había dicho a sus discípulos, según Mateo, capítulo 24, versículo 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El centro del culto judío, el lugar de la presencia de Dios, quedó reducido a un montón de escombros humeantes,
60 años después, en el año 132 después de Cristo, una segunda y última revuelta liderada por Simón Bar Kokhba fue aplastada con una brutalidad aún mayor por el emperador Adriano. Para borrar la identidad de Israel, prohibió a los judíos entrar en Jerusalén, reconstruyó la ciudad como una colonia pagana y renombró la provincia como Siria Palestina. La tierra prometida fue vaciada de su pueblo. Israel fue arrojado a una dispersión global que duraría casi 2000 años. Parecía el final definitivo, pero la palabra de los profetas también había hablado de un remanente, de una preservación milagrosa y de un futuro recogimiento. La diáspora, siglos de dispersión y supervivencia. Con la destrucción de Jerusalén y la prohibición de vivir en su tierra, el pueblo judío se embarcó en el capítulo más largo y doloroso de su historia, la diáspora, la dispersión. Dejaron de ser una nación unida en un territorio para convertirse en un pueblo unido por un libro, la Torá, y una memoria, Sion. Esta existencia errante se convirtió, paradójicamente, tanto en una maldición como en un llamado. Maldición, por las persecuciones incesantes que sufrirían en tierras ajenas, y llamado, porque incluso en el exilio se convirtieron en testigos del Dios único. Bajo el dominio musulmán, que comenzó en el siglo VII, a los judíos se les permitió regresar a Jerusalén, pero como ciudadanos de segunda clase. El final del siglo XI trajo una nueva ola de horror con las cruzadas. Cristianos, en su camino para liberar Tierra Santa, masacraron comunidades judías enteras en Europa. Cuando tomaron Jerusalén en el año 1099, la carnicería fue indiscriminada. La Edad Media fue una época de persecuciones brutales en la Europa cristiana. Los judíos fueron acusados de crímenes absurdos como el libelo de sangre. Se vieron obligados a vivir en guetos y fueron expulsados en masa de países enteros, de Inglaterra, de Francia y, la más devastadora de todas, de España en 1492 por el Edicto de la Alhambra. A pesar de esta hostilidad implacable, el pueblo judío no solo sobrevivió, sino que hizo contribuciones inmensas a la civilización. Preservaron el conocimiento clásico, fueron pioneros en medicina y finanzas, y a través de figuras como Maimónides, produjeron obras maestras de la filosofía. Su misma supervivencia era un milagro, un testimonio desconcertante de la fidelidad de un Dios que había prometido preservarlos. La Ilustración trajo la promesa de emancipación, pero también nuevas formas de antisemitismo, esta vez basadas en la raza. A través de todos estos siglos de errar, el anhelo por Sion nunca murió. Se dividieron en distintos grupos culturales, askenazíes en Europa, sefardíes en la península ibérica, misrajíes en Oriente Medio, pero todos estaban unidos por la misma fe. Cada año, en la cena de Pascua, concluían la celebración con las mismas palabras, una promesa susurrada a través de generaciones. El Shana Haba B'Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. Y a medida que el siglo XIX llegaba a su fin, ese antiguo susurro de fe estaba a punto de convertirse en un grito de acción política. El despertar de Sion, el nacimiento del sionismo. En la Europa de finales del siglo XIX, las olas de antisemitismo se volvieron más violentas. Los pogromos en Rusia y el caso Dreyfus en Francia convencieron a muchos judíos de que la asimilación había fracasado. Su supervivencia no podía depender de la tolerancia de potencias extranjeras. De este crisol surgió una idea a la vez antigua y radical: el renacimiento de una patria judía en su tierra ancestral. La voz de este movimiento fue un periodista austrohúngaro llamado Theodor Herzl. En 1896 publicó Der Judenstaat, el Estado judío,
argumentando que el problema judío requería una solución nacional. Un año después, en 1897, convocó el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza. Allí proclamaron el objetivo de crear un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Con visión profética, Herzl escribió en su diario: «En Basilea fundé el Estado judío, ciertamente en 50 años todos lo reconocerán». Aunque Herzl era un visionario secular, su llamado resonó profundamente con la identidad bíblica de Israel. Para incontables judíos religiosos, el sionismo era la mano de Dios en acción, el cumplimiento de las profecías de recogimiento de profetas como Isaías, quien había escrito que Dios juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Pequeños grupos de pioneros comenzaron a emigrar a Palestina, entonces parte del Imperio Otomano, comprando tierras y reviviendo la lengua hebrea. La Primera Guerra Mundial destrozó el viejo orden. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, apoyando el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Tras la guerra, la Sociedad de Naciones otorgó a Gran Bretaña el mandato sobre Palestina con la tarea de facilitar este objetivo. La inmigración judía aumentó, construyendo las estructuras de un futuro Estado. Pero la tierra no estaba vacía. La población árabe local vio este influjo con creciente alarma. La violencia estalló entre las dos comunidades. A pesar de la oposición, el movimiento sionista persistió, impulsado por una convicción inquebrantable. Era el cumplimiento de la visión de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos. El pueblo disperso comenzaba a levantarse de nuevo como una nación. El Holocausto y el renacimiento de una nación. Mientras el sueño de Sion crecía, una oscuridad sin precedentes se cernía sobre Europa. En Alemania, Adolf Hitler ascendió al poder en 1933. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi implementó la solución final, el intento más sistemático y diabólico de aniquilación en la historia. El Holocausto, la Shoah, desafía la descripción. 6 millones de judíos, un tercio de la población judía mundial, fueron sistemáticamente asesinados en campos de exterminio como Auschwitz y Treblinka. Fue el Valle de la Sombra de Muerte, un abismo de maldad que cuestionó la existencia de Dios y la humanidad del hombre. Y sin embargo, de alguna manera, incluso en medio del horror, la promesa de Dios no fue extinguida. Cuando la guerra terminó en 1945, la conciencia mundial quedó conmovida. La tragedia del Holocausto dio un impulso moral irresistible a la causa sionista. En 1947, las Naciones Unidas votaron a favor del plan de partición, recomendando la división de Palestina en un Estado árabe y uno judío. El 29 de noviembre de ese año, la resolución fue aprobada. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión se levantó en Tel Aviv y leyó la Declaración de Independencia, proclamando el establecimiento del Estado de Israel. Después de casi 2000 años de exilio, el pueblo judío volvía a tener una nación soberana en la tierra prometida a Abraham. La profecía de Isaías pareció cumplirse literalmente. ¿Nacerá una nación de una vez? Pero el nacimiento llegó con sangre y fuego. A las pocas horas, los ejércitos de 5 naciones árabes invadieron al recién nacido Estado. La guerra de independencia había comenzado. Los israelíes, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, lucharon con una determinación desesperada. Contra todo pronóstico, sobrevivieron y ganaron. El establecimiento del Estado de Israel fue visto por muchos como un milagro de proporciones bíblicas. De las cenizas del peor genocidio de la historia,
La esperanza había renacido. El valle de los huesos secos de Ezequiel ya no era una metáfora, era una realidad viva. El Estado moderno de Israel, lucha y esperanza. El nacimiento de Israel en 1948 no trajo la paz. Fue el comienzo de un nuevo capítulo de lucha constante por la supervivencia. A lo largo de las décadas, Israel enfrentó una serie de guerras que amenazaron su existencia: la crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967 y la Guerra de Yom Kippur en 1973. La Guerra de los 6 días fue un punto de inflexión. En solo 6 días, Israel derrotó a sus enemigos y capturó territorios clave. Y lo más significativo de todo, por primera vez en casi 2000 años, la ciudad vieja de Jerusalén y el muro occidental estaban de nuevo bajo control judío. Las imágenes de los paracaidistas israelíes llorando y orando ante las antiguas piedras se convirtieron en un símbolo icónico del regreso. A pesar del conflicto constante, Israel se convirtió en una nación vibrante y próspera. Absorbió a millones de inmigrantes, transformó el desierto, se convirtió en una potencia tecnológica y en la única democracia estable de Oriente Medio. Pero la paz seguía siendo esquiva. La ocupación de los territorios capturados creó un ciclo interminable de violencia. Aún así, el anhelo de paz nunca desapareció. En 1979, los acuerdos de Camp David trajeron la paz con Egipto. En los años 90, los acuerdos de Oslo con los palestinos despertaron una esperanza que luego se desvaneció. Hoy Israel se encuentra en la encrucijada de la historia. Una nación moderna y tecnológica, pero que vive con las tensiones de antiguas profecías. Una sociedad diversa, pero desgarrada por conflictos. La tierra está marcada por la sangre, pero santificada por la oración. La historia aún se está escribiendo. Desde el llamado de Abraham en Ur hasta los titulares de hoy en Jerusalén, hemos recorrido 4000 años de una historia sin igual. Una saga de fe y fracaso, de exilio y redención, de sufrimiento indescriptible y una esperanza que se niega a morir. La historia de Israel no es simplemente la crónica de un pueblo, es un testimonio vivo de la naturaleza de Dios. Es la historia de un Dios que hace promesas y a pesar de la infidelidad humana las cumple. Un Dios que llama a un hombre anciano y crea una gran nación. Un Dios que libera a esclavos, que levanta reyes y los juzga. Un Dios que dispersa a su pueblo, pero promete reunirlos de los 4 confines de la tierra. El renacimiento de Israel en el siglo XX, después de 2 milenios de dispersión y la noche del ocasoto, permanece como un poderoso signo. Desafía las leyes de la historia. Los imperios que conquistaron a Israel están en el polvo. Pero el pueblo de Abraham, Isaac y Jacob sobrevive. Su existencia misma es un argumento a favor de la fidelidad de Dios. El pacto hecho con Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti, por pacto perpetuo, sigue vigente. Sin embargo, esta historia nos señala hacia un futuro aún no realizado. Los conflictos de hoy, las luchas por la tierra, las oraciones que se elevan desde Jerusalén, todo apunta a un anhelo más profundo, el anhelo del Shalom de Dios, una paz que el mundo no puede dar. Los profetas de Israel no solo hablaron del regreso a la tierra, sino de un día en que el Mesías, el Hijo de David, establecerá un reino de justicia y paz universal. Un día, como profetizó Isaías en el capítulo 2, versículo 4, en que volverán sus espadas en rejas de arado, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta historia, por lo tanto, no es solo para Israel, es para toda la humanidad. Nos invita a ver en el viaje de este pueblo un espejo de nuestro propio viaje espiritual.
Nos muestra la fidelidad de un Dios que nunca nos abandona y nos llama a poner nuestra confianza no en el poder de los hombres, sino en su pacto eterno. Al cerrar este recorrido, que no lo veamos como un simple relato del pasado, sino como una historia viva que nos interpela hoy. El Dios que llamó a Abraham sigue llamando. El Dios que restauró a Israel sigue restaurando vidas rotas. El Dios que prometió paz a Jerusalén la sigue ofreciendo a cada corazón que se vuelve a Él. Orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y descanso dentro de tus palacios. Salmo 122, versículos 6 y 7. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través del tiempo. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha iluminado tu entendimiento, te animamos a compartirla con otros. Dale me gusta para que este mensaje de esperanza y fidelidad pueda llegar más lejos, y suscríbete para continuar explorando las historias más grandes jamás contadas. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente. Nos vemos en el próximo video.